días, hermanos y hermanas. Es una alegría estar de nuevo con ustedes para compartir el Evangelio de hoy día. Así que bendiciones para cada uno de ustedes a través de su canal católico Levántate y Camina. Le damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad, por prestarnos la vida, ese regalo tan grande que Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. El Evangelio que ahora vamos a compartir está tomado del Evangelio de San Marcos, del capítulo 9, del versículo 14 al 29. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvieron donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente reunida con ellos y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. Al ver a Jesús, la gente se quedó sorprendida y corrieron todos a saludarlo. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó, Maestro, te hemos traído a mi hijo, que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos se espera, se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndolo arrojar espuma por la boca y rechina los dientes, hasta que se queda regido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Jesús exclamó, gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Se lo llevaron, y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó, desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó, ¿cómo sí que puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Jesús, al ver que se aglomeraba la gente, excrepó al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar en él jamás. El espíritu, gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió dejándolo como muerto. De manera que, en efecto, todos los presentes lo consideraban muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho quedó en pie. Más tarde los discípulos entraron en casa. Preguntaron aparte a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó, este es un género de demonio que nadie puede expulsar, sino es por medio de la oración. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a compartir en el Evangelio. Que sea el poder del Espíritu Santo quien nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder compartir con ustedes esta bendita palabra.
Ahora el Señor pues nos cuenta de un muchacho enfermo, un muchacho que estaba poseído de un mal espíritu. Jesús, que venía bajando con sus otros 3 discípulos y venía de pasar un momento grandioso, un momento de felicidad, como era la transfiguración de Jesús. Y cuando venían bajando se encontraron con esta escena. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, vieron que estaban discutiendo entre la gente, estaban hablando. Y Jesús pregunta a sus discípulos de qué están discutiendo. Y lo que pasaba era que un hombre, un padre de familia, había llevado a su hijo a los apóstoles para que lo sanara, lo liberara de un mal espíritu que había sido liberado. Y cuando Jesús pregunta de qué estaban discutiendo, la palabra de Dios nos cuenta ahora, hoy día, mis hermanos, que uno entre la multitud le respondió y le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido expulsarlo. Jesús entonces les dice y le contesta: ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Jesús está diciendo entonces, ¿verdad? Está hablando de la incredulidad de la gente. Y es cuando Jesús ordena: tráiganme al muchacho. Pero una cosa muy importante, mis hermanos, que la palabra de Dios nos cuenta ahora es la fe. La fe de este hombre, que lo cual, como los discípulos, como él, a lo mejor su fe no alcanzaba para lograr el milagro que estaba esperando. Y es ahí donde empieza el relato de hoy día, hermanos, que nosotros cuando nos acercamos a Jesús tenemos que pedirle a Dios la fe. Esa fe que debe de ser una fe convincente, una fe con seguridad, que cuando pidamos algo a Dios, pidámoslo con esa fe. Pero pidámosle a la más fe al Señor. Porque la palabra de Dios nos cuenta entonces acá en este evangelio que el hombre contesta, el padre de familia: si puedes, ten compasión de nosotros o haz algo por nosotros. Jesús le dice entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Es que si puedes. Para el que cree, todo es posible, dice la palabra de Dios. Y es aquí donde el hombre dice: Señor, aumenta mi poca fe. En otras palabras le quiere decir: yo tengo fe, pero dame más fe para que lo que te estoy pidiendo se realice. Hermanos y hermanas, la fe es parte fundamental para el cristiano, para cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Jesús, cuando nosotros queremos algo de Dios. La fe tiene que estar fuerte y valiente. ¿Qué es fe? Fe es abandonarse en las manos del Señor. Fe es tener la confianza en el Señor. Este muchacho estaba siendo atormentado por este mal espíritu que en cualquier situación, en cualquier lugar, lo derribaba, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, era atormentado. Y Jesús pregunta: ¿cuánto tiempo hace que este muchacho está enfermo? Él le dice: desde niño. Hermanos y hermanas, para Dios nada es imposible, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener esa fe con seguridad. Tenemos que tener esa fe afianzada, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que sin fe nadie puede agradar a Dios. Aquí, hermanos, este padre de familia le dice, ¿verdad?, si puedes, ten compasión de nosotros. Jesús le dice, ¿verdad?, ¿cómo es eso? Que si puedes, para el que cree, todo es posible. Nótese una cosa, hermanos. Este padre de familia había llevado a los discípulos para que ese demonio fuera sacado del joven. A lo mejor la fe de este hombre, como los discípulos, a lo mejor no les estaba alcanzando para lograr el objetivo.
Pero cuando Jesús llega y lo presentan al muchacho, dice la palabra de Dios que Jesús enfrentó al demonio. Y inmediatamente ese demonio dice que lo empezó a revolcar y lo dejó como muerto. Y la gente pensaba que lo había matado o ya estaba muerto. Y lo cual Jesús lo levanta, lo toma de la mano y el muchacho quedó sano. Este es el poder de Dios, mis hermanos. Esto es la fe, pero tenemos que pedirle fe. Ahora muchos decimos que tenemos fe, pero no sé en qué fe de qué fe estamos hablando. No sé de qué fe, a dónde tienes puesta tu fe, pero la fe de los cristianos tiene que estar en Jesús. La fe de los cristianos tiene que estar basada en el poder de Dios. No podemos creer en cualquier cosa. Ahora, muchas personas, ¿verdad? Tenemos diferente fe y estamos creyendo en otras cosas. Cuando tenemos un problema, muchas veces no acudimos a Jesús para que resuelva nuestro problema. Buscamos solución en otras cosas, en otro lado que no es Dios. Y es allí donde el milagro no se realiza, porque no buscamos a donde verdaderamente podemos encontrar la solución. Y nótese una cosa: cuando Jesús y los discípulos están a solas, preguntan los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Jesús le dice que este género de demonios solo se puede expulsar con la oración. Preguntémonos una sola cosa. Entonces los discípulos, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Estaban orando o qué? Lo que pasa es que San Marcos lo muestra de esta manera. San Lucas lo presenta de otro punto de vista. Pero San Mateo, en el capítulo 17, el versículo 21, dice la palabra de Dios: esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. San Marcos no lo presenta de esta forma. Solo dice, ¿verdad? Lo que pasa es que esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración. Jesús no mienta acá, San Marcos no mienta acá el ayuno, pero es necesario ponerse en oración y en ayuno para que el poder de la fe, el poder de la oración llegue más fuerte, más con eficacia, ¿verdad? A lo que nosotros queremos lograr. Hermanos, tenemos que pedirle la fe al Señor. Tenemos que pedir a Jesús la fe. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Dice Marcos 11:24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Esa es fe. Fe con seguridad. Pidámosle a Dios la fe. Y pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de fe, como este hombre reconocía que tenía fe, pero a lo mejor no le alcanzaba para lograr el objetivo. Pidámosle a Dios la fuerza y conozcamos y démonos cuenta que fe es abandonarse en las manos de Dios, tener la confianza que Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué los discípulos, dice, verdad? Preguntaron a Jesús: mira, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Porque Jesús les dice: esta clase de demonios solo se expulsa con esto, ¿verdad? Con la oración. San Mateo lo mienta, ¿verdad? San Mateo 17:21. Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Hay que hacer sacrificio, porque los demonios, hermanos, ¿verdad?, conocen a Jesús como los conocen a nosotros. Y podemos salir perjudicados si nosotros no estamos preparados cuando hacemos oración por algo semejante a lo que estaba pasando en este momento. Así, hermanos, que nos quedamos con esta reflexión. Que Dios nos dé la fuerza entonces y pidámosle más fe al Señor, que aumente el poquito de fe que nosotros tengamos para lograr esas bendiciones que nosotros deseamos y le pedimos a Dios. Que la honra y la gloria sea para el Señor, hermanos, y te invito a que sigamos adelante escuchando la palabra de Dios
a través de este tu canal católico Levántate y Camina, ya que Dios nos da la oportunidad de compartir con usted, llegar hasta usted, hasta su hogar, hasta su familia, hasta sus hijos, con esta palabra que es bendición y es poder para liberarnos, para transformarlos. Dios quiere tu felicidad, Dios quiere mi felicidad, y por eso es nuestro anhelo llegar hasta cada uno de ustedes compartiendo esta palabra. Que Dios les bendiga y bendiciones a cada uno de ustedes en su familia, en sus hijos. Proteja a su familia, cuide a sus hijos, padres de familia, cuide su hogar, cuide a sus hijos, que es una bendición del Señor. Que Dios le bendiga y que pase y que entre a una nueva semana con bendiciones. Alabado sea el Señor.